veces jugar a Clash Royale. A ver, ¿cómo va tu...? ¿Esto qué es? La arena, entonces aquí es cuando... Oye, mamá, ¿Qué? ¿por qué no tengo móvil? Porque eres pequeño. Pero es que todos mis amigos tienen. No me lo creo. Tus amigos son pequeños, ¿cómo van a tener móvil? Porque sus madres se los compran. ¿Y para qué lo quieren? Pues para llamar a sus amigos y cosas así. Uno tiene que estar siempre a la última, ¿no? O sea, igual que en el trabajo, o sea, me tuve que cambiar del analógico al digital y te tienes que reciclar continuamente, pues con la familia, con los niños, con la educación te pasa igual, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Te veo un poco pequeño. Pero si yo ya soy mayor. Sí, eres mayor, pero... no sé, no para todo. Venga, porfa. Yo creo que todas las situaciones que se dan en una educación familiar son situaciones que tenemos maravillosas para aprovechar para realmente ayudar a nuestros hijos a que realmente sean capaces de tomar esas decisiones, ¿no? Las tecnologías, unas influencias externas tan grandes, tan poderosas, que son buenas si las sabes usar bien, pero tienen sus peligros. Pues me dedico al diseño gráfico, sobre todo de cosas digitales, de webs y aplicaciones de celular. Si eres padre, te tienes que informar de cuáles son las que usan tus hijos o los amigos de tus hijos, porque luego cada generación tiene su aplicación o su red preferida. Y no mirar para otro lado y ver qué pasa y hablar con tus hijos de ello y educarles. No podemos taparnos los ojos o esquivarlas, están ahí y se van a quedar. Entonces hay que aprender a convivir con ello. Sobre todo con los más pequeños, porque es a los que más les puede impactar. Siempre les decimos mucho que si están usando una tableta o algo y si ven algo, se encuentran algo que no les gusta, que les turba, que tal, que nos lo digan corriendo, que no pasa nada y que nos lo cuenten. Sí, no sé cuánto Mira, te voy a enseñar una cosa que he hecho, a ver si te gusta. Oh, qué mono. Está bien, está chula, ¿verdad? Ay, ¿sabes lo que me ha dicho tu hermano? Que necesita ya un móvil. Pablo, ¿te lo ha dicho? Sí. ¿Y qué le has dicho? Que no sé. ¿Tú qué piensas? Te metes en el ordenador, simplemente a lo mejor tenía que hacer un trabajo, ya no me acuerdo y pues a veces saltan ciertos tipos de anuncios que claro, cuando eres pequeña eso te llama un poco más la atención, como ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, y quería retroceder, entonces, bueno, pues como pude tal, pero luego me sentía muy mal conmigo misma. Me costó decírselo a mi madre, pero en cuanto se lo dije me dijo que no me preocupase, que lo había hecho muy bien en contárselo. Lo que no quiero es que se quede como descolgado, ¿no? O sea, que la información de sus amigos pues vaya todo por el grupo de WhatsApp y él no se entere. Hombre, yo creo que teniendo la edad que tiene, no creo que el móvil lo quiera para enterarse de lo que ocurre y el WhatsApp va a ser más pues para poder descargarse juegos, tener sus propios juegos, pues no tener que compartir el iPad con los demás. Además justo tenía más o menos la edad de Pablo y fue en el ordenador y ahora el móvil lo tienes más al alcance, te puedes encontrar con cualquier tipo de anuncios o de cosas, tú eso no lo puedes controlar. Pero bueno, yo lo hablo con papá. ¿Qué tal? ¿Te ha ido hoy? La educación solo se puede llevar a cabo si hay confianza. Si hay confianza de marido y mujer, si hay confianza de padres y hijos, si hay confianza de padres con profesores. Realmente es la clave de realmente la educación. ¡A comer! ¡Todos! Yo cuido un tiempo muy importante, que es la cena. Yo lo llamo el momentazo. Cenamos todos juntos y cada uno ahí habla y el tema es sorpresa. O sea, se habla de lo que sea. Papá y mamá dejan el móvil en su cuarto y se van a comer. O sea, cuando yo digo a comer, se viene con las manos limpias. Pero igual que los pequeños tampoco pueden traer un juguete. Esto es muy típico de los niños, ¿no? Te vienen con el Spiderman a comer. O sea, ¿qué vamos a comer? Deja eso ahí. Fíjate que hay muchos niños de su clase que ya
ya tienen, que a muchos se lo han regalado incluso cuando hizo la La comunión. primera comunión ahora es el regalo de moda. Antes en el cole todos vivíamos a la del cole y tus amigos estaban, bajabas a la calle y estaban, ahora no, y yo eso lo entiendo y es como hablan los jóvenes. Pero él ahora es muy pequeño, lo quiere para jugar. Y ya puede jugar cuando dejamos la tablet. Hemos tenido con sus hermanos también problemas que nos van a volver a pasar. No puede ser el policía total. Ni es bueno tampoco. Tienen que ir haciéndose libres y aprendiendo a gestionar esas cosas. Tú a tus hijos les educas, les acompañas en la vida hasta que se hacen mayores para que sepan gestionar su libertad. Procura que de tus niños aprendan a valorar sus actos delante de Dios. Coges al niño o a la niña y le dices, esto no puede ser por esta razón y la otra. Le das motivos sobrenaturales para que discurra, para que se sienta responsable. Y después no les muestres desconfianza. Es preferible que te engañen una vez a que tú destroces ese gran cariño y esa unión que ellos tienen con sus padres. Pero educación es enseñar a tomar decisiones de una forma libre y que realmente que te realice como persona. Que el momento va a llegar. Entonces, si ahora es, pero dosificado, A mí me parece está bueno que empiece a usarlo, pero con el mío. Y luego ya vamos viendo. Lo mejor que puedes hacer es educarles en eso, ¿no? O sea, cómo funciona, qué te puedes encontrar y la confianza.